Soy yo el que les trae las historias más turbias, los secretos mejor guardados y los escándalos que estremecieron a la alta sociedad. Y hoy les voy a contar una historia que lo tiene todo: crimen, traición y venganza. Verán, todo comenzó cuando Anne Woodward disparó a su esposo. No pasó mucho tiempo antes de que la viéramos en Suiza, relajada, bebiendo en un café, y no estaba sola. Frente a ella, sonriendo, estaba Klaus von Bülow, un hombre con un historial aún más oscuro. Se decía que había matado a su propia madre, que tenía tendencias necrofílicas, y años después terminaría siendo acusado del asesinato de su esposa. Yo no fui el único que se dio cuenta de esta escena. A unas mesas de distancia, con un cóctel en la mano y una mirada llena de malicia, estaba Truman Capote. El escritor había seguido obsesivamente el caso de los Woodward y lo que veía no encajaba con la imagen de una viuda desconsolada. No, Anne se veía feliz. Capote no pudo evitarlo. Se levantó y caminó hacia su mesa, con esa sonrisa de niño travieso que sabía que iba a causar problemas. Sabía que a Anne no le gustaba su presencia, y eso le divertía. La conversación se calentó rápido. Anne lo llamó un pequeño. Bueno, mejor no repito lo que dijo. Truman no se quedó callado, levantó el dedo, le sonrió con burla y la bautizó con el apodo que la perseguiría para siempre, Mrs. Bang Bang. Ese día marcó el inicio de una guerra que terminaría en tragedia. Pero para entender cómo llegamos aquí, tenemos que retroceder en el tiempo. Anne Woodward y Truman Capote tenían más en común de lo que la gente cree. Ambos nacieron en pequeños pueblos. Ambos tuvieron padres ausentes y ambos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para escalar en la sociedad. Anne nació en 1915 en Pittsburgh, Kansas. Su infancia fue dura. Creció en una cabaña sin agua potable ni calefacción, en un lugar donde apenas había trabajo y donde la pobreza era el pan de cada día. Antes de llegar a la adultez, ya había vivido en 8 casas distintas, pasando de un familiar a otro como si fuera equipaje viejo. Pero eso no fue lo peor. Cuando todavía era una niña, su hermano murió. Sus padres, incapaces de soportar la presión, se divorciaron. Su madre intentó rehacer su vida, pero su nuevo esposo resultó ser un hombre abusivo y controlador. Logró escapar de él, pero el destino tenía otros planes. Quedó embarazada y la niña nació muerta. A pesar de todo, la madre de Anne no se rindió. Trabajó sin descanso, estudió en cada minuto libre, pero nada de lo que intentó funcionó. Y lo más irónico de todo esto es que Anne creyó haber dejado atrás ese pasado. Pero 2 semanas antes de su asesinato, su esposo Billy Woodward visitó la ciudad donde ella había nacido y descubrió la verdad. Lo que pasó después fue una bomba que explotó en el círculo de la alta sociedad y terminó con la vida de más de una persona. Pero eso lo veremos en la siguiente parte. Anne Eden siempre fue diferente a los demás, pero pocos podrían haber adivinado hasta dónde llegaría para escapar de la vida en la que nació. Con solo 11 años, se paraba frente al espejo, practicando sus poses, diciéndole a su madre que sería una estrella. Lo creía con tanta certeza que le prometió que algún día serían ricas y que nada, ni las circunstancias, ni la duda, ni la pobreza la detendría. Anne sabía que no quería vivir como su madre. El cine era su escape, un mundo completamente alejado del pequeño y asfixiante pueblo donde creció. Desde el momento en que Joan Crawford apareció en la pantalla, Anne vio su destino. Películas como Grand Hotel no eran solo entretenimiento, eran la prueba de que una mujer podía transformarse con pura determinación. Crawford lo había logrado y ella también lo haría.
Anne la idolatraba, la imitaba, tanto que, años después, incluso tuvo un romance con el esposo de Joan Crawford. Pero Anne era más que ambiciosa, era hermosa, inteligente e indudablemente determinada. Sus calificaciones en la escuela eran excelentes y un test de coeficiente intelectual la ubicó en 130. Sin embargo, la inteligencia por sí sola no cambiaría su destino. Sin dinero para la universidad, tenía que encontrar otra manera. La respuesta fue la reinvención. Aclaró su cabello y eligió un nombre más adecuado para una futura estrella, Anne Eden. La oportunidad llegó cuando una agencia de catálogos le ofreció un trabajo como modelo. Eso fue suficiente para impulsarla a Nueva York, la ciudad de los sueños, donde la ambición podía convertirse en realidad. Su madre, aunque temerosa, no pudo detenerla. En cambio, le dio hasta el último centavo que había ahorrado, $400, todos en billetes de 5, y la besó en la despedida. Nueva York era todo lo que Anne había imaginado. Los rascacielos imponentes, el sonido incesante de los taxis, la multitud de personas persiguiendo algo más grande que ellas mismas. Era eléctrica, embriagadora y lo más importante, estaba lejos de la vida sin salida que había dejado atrás. Anne Eden nunca fue una mujer convencional y una vez en Nueva York no perdió el tiempo. Asistió a audiciones, salió a tomar algo y tras varios intentos consiguió su primer trabajo como modelo para impresos. Pero no todo fue fácil. Le dijeron que su cuerpo era demasiado curvilíneo para modelar ropa, y John Powers, el director de la agencia, le sugirió una pequeña cirugía en la nariz. Anne aceptó sin dudarlo. Decidida a triunfar, tomó clases de baile y canto. El trabajo como modelo le permitió alquilar un buen apartamento y al mismo tiempo asistir a audiciones para obras de teatro. Conoció agentes y productores y no tenía problemas en salir con ellos si eso significaba avanzar en su carrera. Sin embargo, los grandes papeles nunca llegaron. Solo conseguía pequeños trabajos que no la llevaban a ninguna parte. Durante una gira con una producción teatral, Anne regresó a su pueblo natal y vio a su madre por primera vez en 3 años. La mujer que la crió había cambiado por completo. Estaba demacrada y enferma. Preocupada, Anne la llevó de inmediato al médico, quien le dio la peor noticia. Tenía una forma rara de tuberculosis y los doctores podían hacer poco por ella. Sin dudarlo, Anne trasladó a su madre a Nueva York para cuidarla, pero el costo fue alto. Los gastos médicos consumieron todos sus ahorros y se vio obligada a mudarse a un pequeño apartamento de una sola habitación. Sus días transcurrían en el hospital, al lado de su madre, y dejó de asistir a audiciones. Sin otra opción, aceptó un trabajo en el club nocturno Fifi como chica bunny. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en una de las más populares. Los hombres la colmaban de regalos y dinero. Pronto surgieron rumores de que hacía algo más que bailar, pero Anne siempre los negó. En 1941, la madre de Anne falleció y ella se encargó de llevarla de regreso a su hogar para ser enterrada junto a sus 2 hermanos. Poco después, conoció a William Woodward Sr., el hombre que cambiaría su destino para siempre. Woodward era un cliente habitual del club nocturno. A sus 55 años, estaba casado y tenía 5 hijos. Además de ser presidente del Canover Bank, dirigía Bel Air Farm, un prestigioso criadero de caballos. Una noche tras su espectáculo, Woodward la invitó a su mesa para tomar una copa. Lo que comenzó como una conversación casual, pronto se convirtió en un apasionado romance. Le dejó claro que el matrimonio no era una opción, pero eso no significaba que no pudiera ofrecerle algo. A cambio de su compañía, Anne recibió dinero, joyas,
viajes, ropa y todo tipo de regalos. Sin embargo, con el tiempo, él empezó a preocuparse. Sabía que estaba yendo demasiado lejos y decidió que debía poner fin a su relación. Pero renunciar a Anne por completo era algo que no podía soportar, así que ideó un plan. Woodward sospechaba que su hijo Billy era virgen e incluso consideraba la posibilidad de que fuera homosexual. En su mente, la solución era evidente. Le pidió a Anne que usara sus habilidades de seducción para ayudarlo, convencido de que esto beneficiaría a todos, excepto, por supuesto, a su esposa, Elsie Woodward. Anne aceptó sin dudarlo. Poco después, Billy y un amigo visitaron el club. Anne no perdió el tiempo y desplegó todo su encanto. Billy, tímido e inexperto, cayó rápidamente en sus redes. Años más tarde, describiría aquella noche como una clásica escena de seducción, un plan calculado por una mujer experimentada para atrapar a su presa. Después de aquel encuentro, el romance entre ellos se intensificó. Meses más tarde, Billy le propuso matrimonio. Su madre quedó horrorizada. Incluso William, quien en un principio había alentado la relación, se opuso firmemente al matrimonio, pero nada podía hacer cambiar de opinión a Billy. Anne, 5 años mayor que él, se divertía con la facilidad con la que podía manipularlo. Para Billy, en cambio, ella era única, desafiante, distinta a cualquier otra mujer que su madre le había presentado. Mientras Anne había dormido en estacionamientos y hoteles baratos, él le ofrecía un mundo completamente distinto al que había conocido. Para su madre, Anne no era más que una cazafortunas, una mujer sin escrúpulos que se aprovechaba de su ingenuo hijo, y su desprecio hacia ella no hizo más que crecer. Al principio de su matrimonio, todo parecía marchar bien. Mientras Billy servía en la marina, Anne esperaba a su primer hijo. Durante su ausencia, vivió en la casa familiar junto a su suegra, aunque apenas se hablaban. Cuando Billy regresó tras una dura experiencia en el ejército, Anne ya no era la misma mujer que había dejado atrás. Su embarazo estaba avanzado, su cuerpo hinchado, y su vida estaba lejos de la imagen ideal que él había imaginado. Billy, aún joven y deseoso de disfrutar la vida, adoptó un estilo de vida de playboy, pasando poco tiempo con Anne. Incluso después del nacimiento de su segundo hijo, la pareja continuó viviendo en casa de sus padres. Para Billy, esto era perfecto. Podía salir y divertirse, mientras otros se encargaban de las responsabilidades. No tenía ningún interés en establecerse en su propio hogar. Finalmente, accedió a comprar una casa. Adquirió un elegante brownstone en Manhattan. Ahora Anne tenía su propia casa, con criadas, mayordomos y cocineros a su disposición. Había pasado de beber café en tazas desgastadas a brindar con champán en copas de cristal reluciente. Pero mientras Anne se acomodaba a su nueva vida, los rumores sobre su pasado no tardaron en extenderse. Las mujeres de la alta sociedad la evitaban, viéndola como alguien inferior a ellas. Sin embargo, Anne las consideraba unas hipócritas. Todas ellas habían hecho lo mismo, casarse con ancianos aristócratas o magnates del petróleo para asegurarse una vida de lujos. No eran tan distintas de ella. Consciente de su posición, Anne comenzó a tomar clases para convertirse en una dama de la sociedad. Aprendió postura, etiqueta, dicción y francés. Sin embargo, Billy había caído enamorado de la mujer que conoció en el Club Fifi, no de esta nueva versión refinada de su esposa. La resentía por ello y no perdía oportunidad de humillarla. En reuniones con amigos, llegó a insultarla abiertamente, llamándola puta y prostituta sin pudor alguno. Billy sentía que había sido engañado. A sus amigos les confesaba que Anne siempre había sido una gran actriz, mucho mejor de lo que todos le habían reconocido.
Estaba convencido de que ella solo se interesaba por el dinero y el estatus. Su madre, al final, había tenido razón. El matrimonio se tornó cada vez más violento. Las discusiones eran constantes y con el tiempo, Billy comenzó a golpearla, incluso cuando Anne estaba embarazada. En ese periodo, Anne comenzó a tomar pastillas para la migraña y antidepresivos. En 1948, la pareja se separó oficialmente. Billy, decidido a dejarle lo menos posible, cambió su testamento para asegurarse de que Anne no recibiera más de lo necesario. Sin embargo, eventualmente se reconciliaron, pero su relación se volvió aún más tóxica. Los enfrentamientos se intensificaron con episodios de abuso físico y emocional de ambos lados. Discutían tanto en público como en privado. Billy solía marcharse furioso, mientras Anne cerraba la puerta con llave, pero el patrón siempre se repetía. Después del caos, venían las reconciliaciones, las vacaciones y los costosos regalos que Billy le ofrecía a Anne como disculpa. El ciclo se volvió interminable. Ambos sentían celos enfermizos del otro, hasta el punto de enojarse si alguno hablaba con alguien del sexo opuesto. Mientras tanto, William Woodward Sr. falleció y Billy heredó el criadero de caballos de la familia. Sus caballos lograron un éxito arrollador y Anne se involucró activamente en el negocio, lo que la llevó a ganar notoriedad. Su nombre apareció en las listas de las mujeres mejor vestidas y en portadas de periódicos y revistas. Una noche, mientras estaban en la cama, Anne cometió un error fatal. Le confesó a Billy que había conocido a su padre en el club Fifi antes de conocerlo a él. En cuanto las palabras salieron de su boca, supo que había cometido un grave error. Billy quedó completamente humillado. Aunque Anne intentó retractarse asegurando que solo habían sido amigos y que nunca hubo una relación entre ellos, Billy no le creyó. Se sintió traicionado. Su padre había conocido a su amante antes que él. A partir de ese momento, ambos se sumergieron aún más en la autodestrucción. Bebían compulsivamente, se herían en público con miradas y comentarios sarcásticos y se entregaban a relaciones y coqueteos descarados frente al otro, solo para infligirse más dolor. Esto los llevó a protagonizar peleas escandalosas, seguidas de intensas reconciliaciones en la intimidad. Anne se volvía hostil cuando otras mujeres se acercaban a Billy, pero su obsesión por controlarlo no terminaba ahí. También desarrolló celos hacia los hombres. Los rumores sobre la supuesta bisexualidad de Billy nunca desaparecieron, y Anne estaba convencida de que él también tenía relaciones con ellos. Una noche, en plena fiesta y frente a todos los invitados, perdió el control. Mirándolo con furia, gritó: «¿Por qué no traes a un hombre a nuestra cama, si eso es lo que realmente quieres?» El pasado de Truman Capote no era tan distinto al de Anne. Provenía de la nada, pasando de un hogar a otro mientras sus padres perseguían sus propios sueños sin preocuparse por él. Desde el principio, fue una decepción para su madre, quien incluso había querido abortarlo. Lo resentía porque su nacimiento la había encadenado a una vida que nunca quiso. Por eso lo dejó atrás y se marchó a Nueva York, donde se casó con un adinerado corredor de bolsa. Pero Truman nunca encajó en la imagen que su madre deseaba proyectar. Sus tendencias homosexuales la irritaban profundamente. Finalmente, lo llevó a vivir con ella. Para entonces, su libro Other Voices, Other Rooms lo había convertido en el nicho prodigio de la literatura. Sin embargo, poco después, su padrastro fue despedido por malversación de fondos. Su madre, que había dedicado años a entrar en la élite social, quedó completamente humillada cuando las damas de la alta sociedad le dieron la espalda.
lo que sucedió después marcaría un inquietante paralelismo con el destino de Anne. Su madre, incapaz de soportar la vergüenza, tomó un frasco entero de pastillas y se quitó la vida. Años más tarde, Anne haría lo mismo, usando exactamente las mismas pastillas. Algunos dicen que Truman odiaba a Anne porque, en el fondo, le recordaba a su propia madre, una trepadora social dispuesta a cualquier cosa por mejorar su estatus. Sin embargo, jamás reconoció que él mismo poseía esas mismas cualidades. La noche del 29 de octubre de 1955, Billy y Anne Woodward asistieron a una fiesta en honor del duque y la duquesa de Windsor. Ambas familias se conocían desde hacía años. Anne sentía una gran afinidad con la duquesa, la ex señora Wallis Simpson, quien, al igual que ella, había sido despreciada por la familia de su esposo y ridiculizada en la prensa, pero ni siquiera aquella velada elegante estuvo libre de tensiones. Camino a la fiesta, Billy y Anne protagonizaron otra discusión, esta vez porque él quería comprar un avión. Por coincidencia, el avión se fabricaba en Pittsburgh, Kansas, a solo 2 millas de la granja, donde Anne había crecido. Billy, con su característico sarcasmo, soltó una broma cruel. Mi esposa también fue fabricada allí. Cuando llegaron a su casa en Oyster Bay, el administrador de la propiedad les informó sobre un merodeador que rondaba la zona. El hombre había pasado la noche en el garaje. Había una ventana rota y latas de comida abiertas esparcidas por el suelo. Alarmado, Billy llamó personalmente a la policía para denunciar el incidente y desde ese momento llevó consigo una pistola todo el día, incluso en el coche camino a la fiesta. Uno de los invitados recordó que Anne pasó toda la noche preguntándole a la gente sobre el merodeador. Parecía inquieta, casi paranoica. Alguien le dijo que estaba obsesionada con el tema. Anne sonrió y lo admitió, pero añadió con ligereza que esa noche dormiría con una escopeta junto a su cama. Junto a su cama también tenía un radio, un vaso de agua y una caja de pastillas para la migraña, la depresión y los múltiples malestares de los que solía quejarse con sus amigos. Esa noche, los niños se fueron a la cama temprano. Billy les había prometido que a la mañana siguiente los llevaría a dar un paseo en el nuevo avión. Pero el regreso a casa estuvo lejos de ser tranquilo. La discusión entre Billy y Anne continuó. Cuando Billy había viajado a Pittsburgh, Kansas, para recoger el avión, se había detenido en un bar. Allí, un hombre reconoció el nombre de Anne Crowley. Con entusiasmo, le contó la historia de su madre, de su infancia y de un dato que Billy no esperaba. El padre de Anne seguía vivo. No era el hombre muerto que ella siempre había mencionado, sino un humilde conductor de tranvía en Detroit. Billy no tardó en usar esta información contra ella. Llamó a Anne y le dijo que sus abogados estarían encantados con toda la suciedad que había descubierto. Le aseguró que tras el divorcio nunca volvería a ver a sus hijos y que ya era hora de que regresara a Kansas. Años después, aquellos que creían que Anne era culpable del asesinato de su esposo señalarían este episodio como la prueba definitiva. Según ellos, todo lo que ocurrió después podía rastrearse hasta el fatídico viaje de Billy Woodward a Kansas. Cuando regresaron a casa, Billy y Anne recorrieron la propiedad para asegurarse de que el merodeador no estuviera allí. Billy llevaba la pistola en la mano. Luego sacó una escopeta del armario de armas y se la entregó a Anne para que pudiera protegerse. También tomó una para él. Susurraron un breve buenas noches y se retiraron a dormitorios separados. Ambos estaban ebrios. Anne colocó la escopeta junto a su cama, se puso una chaqueta de dormir,
Se desmaquilló, se cepilló los dientes, aplicó crema fría en su rostro y tomó un puñado de pastillas para dormir. En la habitación contigua, Billy se preparaba para darse una ducha. Según el relato de Anne, poco después de acostarse, escuchó un ruido fuerte y gruñidos. En su estado mental confuso, lo primero que pensó fue en el merodeador. Sintió una oleada de adrenalina, tomó la escopeta, abrió lentamente la puerta de su habitación y miró hacia el pasillo. La única iluminación provenía de un tenue rayo de luna que apenas delineaba las sombras en la oscuridad. En la penumbra distinguió una silueta moviéndose. Sin pensarlo, disparó, atravesó el pasillo corriendo y vio el cuerpo en el suelo. El hombre que yacía muerto a sus pies era su esposo. Su primera reacción fue bajar corriendo las escaleras, llegar al armario de armas y devolver varios cartuchos de escopeta. Más tarde explicó que tenía miedo de conservarlos porque podría dispararse a sí misma. Intentó llamar a la policía, pero, según dijo, fue incapaz de marcar el número. A las 2:07 de la mañana, la operadora de teléfono recibió una llamada de Anne. Estaba en un estado de histeria absoluta, hablando de manera incoherente. Minutos después, un hombre llamó a la policía para informar que había escuchado gritos de una mujer y que creía que provenían de la casa de los Woodward. Tras colgar con la policía, Anne hizo otra llamada de inmediato, esta vez a su abogado. Cuando la policía entró en la casa, encontró a Anne tendida sobre el cuerpo de Billy, gritando desesperadamente: mi amor, mi amor». Su rostro, sus manos y su ropa de dormir estaban cubiertos de sangre. A pesar del caos, los niños seguían dormidos. Los agentes le preguntaron si había visto quién disparó contra Billy. Con un hilo de voz, Anne susurró: No, fui yo. Disparé a Billy. Ambos teníamos armas. Pensé que era el merodeador. Cuando el médico llegó, examinó a Anne, pero ella se negó a quitarse la ropa de dormir. No quería que el doctor viera sus moretones y asumiera que ella y Billy habían estado peleando. En un intento por calmarla, le administró una inyección de toracina. Años más tarde, esto sería duramente criticado. Darle un sedante a un sospechoso de asesinato no era precisamente un procedimiento estándar. Sin embargo, la policía comenzó a notar ciertas incongruencias en la escena. Un testigo afirmó que hubo un lapso de 20 minutos entre el disparo de la escopeta y los gritos de Anne. Según su versión, vio una luz encendida en el pasillo en ese momento, pero cuando llegaron los oficiales, la luz estaba apagada. Había estado Anne gritando todo ese tiempo, y el testigo solo la escuchó después de 20 minutos. Y lo más inquietante, ¿por qué los niños no escucharon nada? En su círculo social, muchos habían asumido que el matrimonio de los Woodward terminaría en algún momento, pero nadie imaginó que lo haría en un asesinato. Sin embargo, dada la reputación de Anne y su tormentosa relación con Billy, los rumores comenzaron a extenderse rápidamente. Para la alta sociedad, la conclusión era clara: mejor ser viuda que divorciada. La madre de Billy estaba convencida de que Anne lo había asesinado, aunque de cara al mundo mantendría otra versión. No quería que nadie indagara en los secretos de su familia. Poco tiempo después, un hombre llamado Paul Wertz fue arrestado por violar su libertad condicional. Se descubrió que había estado merodeando por la zona de la casa de los Woodward la misma noche del crimen. Más tarde, Wertz confesó que efectivamente había entrado en la propiedad el sábado por la noche. Según su relato, deambuló por los terrenos de la mansión con una escopeta en la mano. Tenía hambre. Cuando escuchó llegar a los Woodward, se ocultó detrás de una columna para no ser visto. Esperó pacientemente hasta que las luces de la casa comenzaron a apagarse.
En ese momento, tomó la decisión de entrar. Desde afuera, la casa tenía todo el aspecto de pertenecer a una familia adinerada. Esperó 1 hora antes de actuar. Luego, trepó a un árbol a la derecha de la casa. Mientras subía, una de las ramas se rompió y cayó al suelo. Aún así, persistió. Volvió a subir, alcanzó el techo y logró entrar a la casa a través de una puerta de vidrio. Pero al hacerlo, su pie se enredó en las cortinas, perdió el equilibrio y la culata de su escopeta rompió uno de los paneles de cristal de la puerta. Contuvo la respiración y esperó, pero no se encendió ninguna luz. Siguió avanzando. Lo siguiente que recuerda es un estruendo ensordecedor, un disparo tan potente que sonó como si un cañón hubiera explotado en el interior de la casa. Salió corriendo de la habitación lo más rápido que pudo, atravesó el techo y saltó al suelo, todavía aferrando su escopeta. Luego, se internó en el bosque, desapareciendo en la oscuridad. Mientras el gran jurado deliberaba sobre si debía juzgar a Anne por el asesinato, Elsie Woodward fue a verla. Elsie temía un juicio, temía que los escándalos de Billy salieran a la luz, que la historia se convirtiera en la de una esposa maltratada que al final sería exonerada. No podía permitirlo. Le dejó claro a Anne que su familia tenía el poder de hacer desaparecer cualquier cargo en su contra. Pero había una condición: debía renunciar a sus derechos sobre los niños. Los niños serían enviados a un internado en Suiza, y Anne nunca más podría verlos ni tener contacto con ellos. Para Elsie, esta era la oportunidad perfecta para deshacerse de la mujer que a sus ojos había arruinado la vida de su hijo. Anne aceptó. Ante el gran jurado se mostró como una testigo convincente. Se derrumbó varias veces durante su testimonio y los jurados encontraron su versión creíble.